Adelante. Muy bien, pues vamos a comenzar con una oración. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este momento porque podemos vernos por medio de estos medios. Gracias, Señor, porque tú has permitido que sean dados a conocer y que podamos nosotros utilizarlos, ya sea para edificación de nuestras vidas o para destrucción de las mismas. Señor, queremos pedirte que nos perdones, que nos limpies, porque somos débiles y somos personas que pecamos. Y yo sé que hasta el día de hoy, Señor, no hay día que no pequemos y mucho pecado, muchas cosas hemos cometido hasta el día de hoy. Y te pedimos que nos limpies. Tu palabra nos enseña que solamente los corazones que están limpios, que son puros delante de ti, no porque sean perfectos, sino porque vienen delante de ti a ser limpiados, es cuando tú nos muestras tu salvación. La palabra nos enseña que el que endereza su camino le mostrará su salvación, nos mostrarás quién eres tú. Señor, quiero poner, Señor, por favor, en tus manos mi mente, mis labios, mi corazón, mis pensamientos, los ejemplos y todo lo que pudiera usar para hoy poder compartir este tema, Señor. Te pido, por favor, que tu Espíritu Santo, Señor, me use. Perdóname, límpiame, límpiame. Si en algo no soy claro, si en algo eh, no lo interpreto como las personas que hoy se conectan pudieran entenderlo, Señor. Por favor, danos el don de la sabiduría por medio de tu Espíritu Santo para que podamos comprender. Pero sobre todo, Señor, te pido que despiertes nuestros corazones para que haya un verdadero deseo, Señor, de buscarte, de obedecerte. Ayúdanos a entender qué es la verdadera adoración y ayúdanos a desearla, Señor. Por favor, Señor, ayúdanos. Porque aún para ver nuestra maldad nos amamos tanto, Señor, que justificamos muchas de nuestras acciones. Ten misericordia de nosotros, Señor. No nos destruyas, no nos trates, Señor, como enemigos, sino muéstranos, Señor, nuestros errores, nuestro pecado, para que podamos venir delante de ti, Señor, con valor y pedirte que nos ayudes a ser transformados. Por favor, Señor, obra en cada uno de nosotros, en lo personal, primeramente en mí, Señor. Obra en mí, te necesito, Señor, por favor. Gracias por este tiempo. Una vez más te doy gracias y te ruego que toda la gloria sea para ti. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, muchachos. Nos quedamos entonces, vimos 3 rutas de 4 que íbamos a ver, rutas de la adoración. ¿Alguien que pueda recordar cuáles son esas 3 que hemos visto hasta ahora? Hermano Benny, buenas noches. Vimos la ruta de la excelencia humana, ¿verdad? Y esta ruta más que una ruta, es un estilo de vida, es una forma de pensamiento, es una costumbre que el ser humano adopta. Lo voy a mencionar de esa manera porque yo creo que esa palabra nos puede ayudar más. Cuando el escritor está refiriendo a rutas, no es tanto como una ruta para llegar a tal lado, eh, sino un estilo, una costumbre o una forma que el ser humano cree que es lo mejor para adorar al Señor. Y por ejemplo, una de las rutas que veíamos es la ruta de la excelencia humana. Decíamos entonces que la ruta de la excelencia humana o el camino de la excelencia humana o cuando nosotros nos fijamos en la excelencia humana
ponemos nuestros ojos en que todo salga bien, en que todo sea perfecto, ponemos nuestros ojos en nuestras habilidades, ponemos nuestros ojos en tener una buena moral, ponemos nuestros ojos en tener muy buen comportamiento, ponemos nuestros ojos en todo eso, pero eso no significa que estamos adorando a Dios. No sé si ustedes sabían, pero sí me gustaría compartirles algo y quiero que esto sea hablando de este camino de la excelencia humana, donde podríamos parecer personas intachables, ¿sí? Eso es parte de este camino de la excelencia humana, parecer intachables y tal vez tener cierto grado de intachabilidad. Pero el problema con este camino de la excelencia humana es que solo se fija en lo que podemos, en lo que hacemos, pero no se fija en lo que podemos, en lo que no podemos ser. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces, y voy a ejemplificarlo de otra manera o desde otro punto de vista, muchas veces nosotros pensamos que el pecado es lo que hacemos mal, o mejor dicho, que el pecado es cuando hacemos aquello que no le agrada a Dios, ¿verdad? Es como hemos entendido que eso es pecado, que el pecado es hacer aquello que no le agrada a Dios. Y creo que hasta ahí estamos de acuerdo. Hay cierta verdad hasta ahí, pero falta una parte de la verdad. El pecado también tiene que ver con lo que no podemos ser delante de Dios. El pecado también tiene que ver con lo que ustedes y yo no podemos ser delante de Dios. Un ejemplo, Adán fue creado inocente, ¿verdad? Pero no fue creado santo. Pregunto, ¿qué demanda Dios para presentarnos delante de Él? ¿Qué le Vivir, demanda Dios al hombre para presentarse delante de Él? vivir en santidad, primero que nada, como Él es santo, no podemos, Él es 3 veces santo y no podemos acercarnos sin santidad. Entonces, el Dios demanda santidad. Entonces, ¿se fijan? Un atributo de Dios es que Él es santo. Nosotros intrínsecamente no somos santos. Por nuestra propia naturaleza no somos santos. Dios creó al hombre inocente, pero no lo creó santo. Y Dios le manda al hombre que sea santo, pero le manda algo imposible, porque el hombre no puede ser santo. Entonces, regreso. El hombre no puede ser santo en sus propias fuerzas. ¿Sí? Entonces, regreso al punto. El camino de la excelencia humana, el que yo sea muy moral, el que yo me porte bien, tenga un testimonio intachable, sea muy buen ejemplo en la iglesia, todos me vean bien, eso no significa que yo me estoy ajustando al estándar de Dios, porque eso es lo que yo puedo hacer, pero no solo es lo que yo puedo hacer, repito, también tiene que ver con lo que Dios nos demanda ser. Y aquí son dos cosas diferentes, el ser y el hacer. Podemos hacer muchas cosas las podemos hacer, pero ser en esencia, yo les pregunto, ¿cuántos hasta el día de hoy, en este día solamente pregunto, como siempre me gusta hacer mis preguntas, pero solo me quiero enfocar en el día de hoy? El día de hoy, ¿quién vivió en total santidad? Levante la mano. Nadie, nadie. Y eso habla de lo que no somos. Eso habla de lo que no somos. Entonces, la ruta o el camino de la excelencia humana nos lleva a fijarnos en lo externo, pero se olvida de las demandas de Dios. Y las demandas de Dios tienen que ver con lo interno, con la esencia del hombre. Mucha gente puede entonces pensar que por su manera de vivir, que porque tiene una familia ejemplar, porque tiene un testimonio intachable, porque su moral o hasta aún su manera de hablar, porque a lo mejor su manera de hablar, su manera de comunicarse, la manera de vestir, ¿sí? El dinero que gana. Mucha gente puede pensar que todo eso, claro, yo soy grato delante de Dios porque ya casi, casi soy perfecto, porque hago todo esto. No, 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 no. Tú puedes hacer todas esas cosas,
Pero repito una vez más, y esto es muy importante, el pecado no solo consiste en lo que podemos hacer, también consiste en lo que Dios demanda que seamos y que por consecuencia no podemos ser. Y ahí está, eso es bien interesante, hermanos, porque esto nos puede ayudar, hago un paréntesis y avanzo un poquito más, esto nos puede ayudar a compartir el evangelio. ¿Cuántos de nosotros no conocemos personas, al menos yo sí conozco personas, que viven de una manera que digo, wow, ese sujeto debería de ser cristiano, de verdad, o sea, siempre es bien gentil, saluda a todos, ayuda, nunca se enoja, si le piden dinero da, o sea, si le piden algo y va, se regresa y lo hace, digo, wow, ese sujeto debería de ser cristiano, pero el problema con ese sujeto, que yo puedo ver así, es que lo que no puede ser delante de Dios es santo. Y muchas personas piensan en el mundo sin Cristo, piensan que porque todo eso que hacen, Dios de alguna manera los va a ver con aprecio. Pero no, no solo es lo que hacemos, sino lo que somos. Ese, repito una vez más, es el problema del caminar creyendo que la excelencia humana puede ser de cierta forma grata delante de Dios. Y hay muchos versículos en la Biblia que mencionan eso. Uno de los versículos que llega a mi mente ahorita es cuando Dios le dice a su pueblo, quita delante de mí tus fiestas, quita delante de mí tus ofrendas, me tienes harto con todo lo que haces. ¿Por qué? Porque tu corazón, tus deseos delante de mí no son los que yo deseo que sean. Muy bien. Otro de los caminos que vemos por los cuales la gente piensa que tiene esta comunión y adoración con Dios y confía en eso, es el camino, le llama el hermano, de las tinieblas paganas. Y bueno, como decía el escritor de una manera muy concreta, ¿qué tiene que ver esto? Todas estas religiones, todas estas enseñanzas, todas estas doctrinas que nos llevan a pensar en un Dios que no es Dios, que no es el Dios verdadero, que no es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, que no es el Dios de la Biblia, que no es Yahweh de los ejércitos, sino en otro Dios totalmente distinto. Y también eso es un problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces nos lleva a generar un Dios sentimental, a un Dios, a mi parecer, el escritor pone un ejemplo, ¿no? De unos músicos, de unos directores, de un grupo de alabanza que está en una reunión, termina la reunión y cuando tienen un canto, la gente está muy emotiva, termina la reunión y el músico para aparentar que le gusta el reconocimiento dice, y ahora demos todos un aplauso al Señor y toda la gente da un aplauso y gloria a Cristo. Y dice el escritor, si ese canto fuera así de bendición, yo los reto a que agarren ese canto, lo lleven al púlpito sin música o entre sus amigos, es más, entre sus amigos, creo que también sería una buena idea, agárralo, léelo, y se produce lo mismo, te vas a dar cuenta si es un canto que es genuino y si hay verdaderamente adoración ahí o si no la hay. Eso también es importante. Si tú quieres saber si está siendo usado por el Espíritu de Dios y Dios está obrando, aunque no haya música, eso tiene que ser de inspiración y de consuelo. Otro de los caminos que menciona el escritor, que yo creo que tienen que ver mucho ver con la religiosidad y la hipocresía, pero ambas, que las dos que también llevamos son hipocresía, es la vía de la confusión herética, le menciona él, o la herejía. ¿Y qué habíamos dicho, hermanos? ¿Qué habíamos dicho que es la herejía? ¿De qué habíamos dicho mejor que significa ser hereje? Alguien que lo recuerde, por favor. Es la persona que selecciona lo que le gusta de la Biblia y lo que no, pues lo rechaza. Ajá, no es alguien que no cree en la Biblia. Un hereje, decía el escritor, y yo estoy totalmente de acuerdo con él, un hereje no es alguien que no cree en la Biblia, un hereje no es alguien que no lee, un hereje no es alguien que no va a la iglesia, un hereje no es alguien que no ofrenda, que no canta. Eso no es un hereje. Un hereje es alguien, como lo acaba de decir bien Lu, y en pocas palabras, que le gusta todo, le llama la atención todo, pero que al momento de obedecer, obedece lo que solo quiere obedecer y entonces empieza a buscar y a justificarse en que obedecer.
Justamente en la semana estudiábamos unos de los atributos de Dios y hay un atributo de Dios que es la inmutabilidad. ¿Quién sabe qué significa que Dios sea inmutable? No Yo tengo la cambia. idea. Ah, perdón, adelante, hermano Bení. Sí, perdón. Adelante, hermano Beni. No, pues sí, es que no cambia y dice que él no es hombre para que se arrepienta. Lo que dice lo cumple. No es, a veces es inmutable, o sea, no puede cambiar su idea. Lo que dice, eso es lo que va a ser, es hecho. Ok. Fer, ¿qué ibas a decir? Pues sí, justo que vaya, no, no hay algo que pueda mover a Dios en el sentido de que cambie sus decisiones o que cambie quién, o sea, no solo quién es, sino lo que ha establecido, ¿no? También. Ok, muy bien. Exacto, una cuestión de que Dios sea inmutable. De hecho, la palabra mutar creo que la entendemos muy bien, ¿no? La palabra mutar tiene que ver con transformación. Dios no es así. Dios no cambia. En Dios no hay transformación. ¿Por qué menciono esto, hermanos? Porque para un hereje, Dios es cambiante. Un hereje siempre va a justificar lo que hace o lo que no hace, creando a un Dios cambiante. No que Dios sea cambiante, pero repito, un hereje hace a Dios cambiante. Ejemplo, les hago un ejemplo. Oye, mira, la palabra de Dios dice esto, que no, pues no tomes, ¿no? No, 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 sí, pero es que eso era en el Antiguo Testamento. Ya no estamos en el Antiguo Testamento, ya estamos bajo la gracia. Entonces, un hereje hace cambiante a Dios, pero lo que Dios dijo desde un principio no cambia, hermanos. Se los vuelvo a preguntar, si Dios es inmutable, si Dios es inmutable, ¿ustedes creen que cambia? Lo que mencionó, lo que enseñó es bueno, no, ya estoy de buenas, ahora voy a cambiar de opinión. Por eso es importante que en la iglesia, en cualquier iglesia y una iglesia sana, practique la disciplina y sea constante. Cualquier hábito que practique sea constante. Porque si un día decimos una cosa y luego otro día decimos otro, no estamos siendo congruentes con el carácter de los hijos de Dios, porque nuestro Dios no cambia. Y nosotros somos pueblo de Dios, nación santa, llamados para anunciar que Las mas virtudes vosotros que sois nos linaje llamó, escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciarlas qué. las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos llamados para anunciar las virtudes de Dios. Mi pregunta es, si nosotros como iglesia somos cambiantes, no anunciamos las virtudes de Dios. Si yo como creyente en los mandamientos de Dios soy cambiante y decido obedecer lo que yo quiero, no estoy anunciando sus virtudes, porque las virtudes de Dios se anuncian con nuestra vida. No es fácil, no, pero es una tarea. El hecho de conocerlo es para que nosotros podamos cumplir con eso que Él nos ha mandado a hacer. Hay otra vía que no la leímos y la vamos a leer ahora, que es la vía de la sublimidad existencial. Le voy a pedir a la hermana, a Fernando, si me ayudas a compartirlo. Y veo que está Melanie y Lulú. Le voy a pedir a la hermana Lulú y a Melanie que nos ayuden a leer, por favor. Buenas noches a ambas. Buenas noches, mi hermano Elías, Buenas noches, hermana Claudia. Buenas noches. que no podía conectarme, tenía yo alguna, pero Lo ya. bueno es que, lo bueno es que ya puedo. Gracias a Dios. Hermana Lulú, ¿nos ayuda, por favor, ahí en este párrafo que habla de la vía de la sublimidad existencial? No sé si tiene puesto si está muteado, no le escucho, no le escuchamos. Ya, hermano, es que estaba muy pequeña la letra y no alcanzaba yo a leer.
Ah, ok, está bien, perdón. No sé si le puedes dar un poquito más de zoom, Fernando, por favor. Y nada más que lo centres para que lo pueda ver. La ventaja es que tiene mucho espacio a los lados. Yo creo que igual, sí, sí soporta que le des un poco más. El justificado está en el centro. Ahí está un poco Mm, mejor, hermana. sí, Ok, gracias. dice, admito que por esta categoría, siendo más simpatía que por el liberalismo enemigo del verdadero cristiano bíblico, como lo es la adoración samaritana, al mismo tiempo rechazo este camino hacia la adoración, que no es más que la poesía de la religión. La religión contiene una gran dosis de poesía, es algo correcto y conviene que la tenga personalmente cuando llego a esta, ay, a esta, ya está ahí, ya no sube más mi celular, a esta existen, ya. Mm, mm, Dice, todos somos poetas por naturaleza y la religión saca más a flote esa poesía que cualquier otra ocupación a la que pueda dedicarse. La mente. Además, la religión hay muchas cosas muy hermosas. Usted descubrirá un disfrute muy elevado en la contemplación de su divino, de lo divino Lo y de lo divino y de lo... sublime. La concentración de la mente es la belleza siempre. Nos proporciona un deleite elevado. Algunos confunden esta sublimidad, esta sensación arrebatada con la verdadera adoración y es un error comprensible. Ujú. Dios advirtió a Israel que cuando llegaran a la tierra prometida y alzaran la vista y contemplaran el sol y las estrellas, no debían caer de rodillas y adorarlas, porque si lo hacían, Jehová los cortaría de la tierra. El mundo está lleno de estos adoradores. Es un gran disfrute, una gran concentración de la mente en la belleza, no circunscrita a la vista y al oído. Si su oído escucha belleza, eso es música, o si sus ojos ven la belleza, eso es arte. Pero si tiene pensamientos hermosos, sin música ni arte, eso es poesía. Escribimos lo que sentimos y eso es poesía. Ok, Melanie, ¿nos ayudas por favor con la siguiente página? Sí, está bien. Espérame. Dice, hay personas que comprensiblemente confunden esos sentimientos arrebatadores con la adoración. Waldo Emerson escribió, he cruzado la pradera después de la lluvia, una noche luminosa, cuando la luna ya había salido y el prado seguía cuajado de charcos y la luna se reflejaba en ellos y he sentido una alegría rayana al temor. Era tan feliz que sentía miedo. Yo mismo he sentido esto. Emerson no creía en la deidad de Cristo ni en su sangre y prefirió renunciar a su iglesia antes de tener comunión con ella. Al final rechazó su fe, sin embargo sintió una alegría. Mm, ya me perdí. Sintió una alegría que rozaba el temor. Que rozaba el temor porque era un buen hombre, era una gran persona, un poeta y un artista, un hombre de verdad poderoso. Pero no creo que Dios aceptase su adoración porque ésta recorría la vía de la sublimidad existencial, nada más que eso. Resulta fácil confundir la música de la religión con la verdadera adoración, porque la música eleva la mente y arrebata el corazón. La música puede levantar nuestros sentimientos hasta el punto del éxtasis. Esta tiene sobre nosotros un efecto purificador que hace posible sumirse en un estado mental feliz y elevado con solo un concepto vago de Dios, imaginando que podemos adorarlo, cuando en realidad no hacemos nada por el estilo, simplemente
disfrutamos de un momento extático que Dios ha puesto en nosotros y que ni siquiera el pecado ha podido destruir. Rechazó la idea de que el infierno haya poesía. No puedo, no puedo creer que en esa espantosa cloaca del mundo moral haya alguien que se dedique a hacer símiles y metáforas. No puedo concebir que nadie se ponga a cantar en ese terrible lugar llamado infierno. Leemos que en el cielo hay música y poesía, porque es el lugar de acuerdo para tales cosas, por lo que yo he leído en la Biblia. Nunca se nos dice que haya poesía en el infierno. Leemos que en ese lugar hay conversaciones, pero no que haya cánticos, por lo que no los hay. Ahí no hay poesía, no hay música, pero en la tierra hay mucha, incluso entre los que no son salvos, porque fueron hechos a la imagen de Dios, aunque hayan perdido a Dios en sus mentes, siguen apreciando lo sublime y llevan dentro de su ser más íntimo un residuo de anhelo espiritual. Hay Gracias. algunos hombres, perdón. Perdón, gracias. Gracias. Hasta ahí. Gracias. Emanuel, ¿nos ayudas, por favor? Ah, hay algunos hombres que han escrito libros sobre la importancia de la sublimidad y sobre cómo cultivarla. En el mundo, además, hay muchas cosas que inspiran y son hermosas. Ay, ya. La sublimidad es la belleza intelectual, en contraposición, por usar un término largo, a la belleza de la vista y del oído. La música es la belleza que reconoce el oído. Hay otras cosas hermosas que la vista reconoce, pero cuando el corazón no oye nada, sino que solo siente, entonces es la música del corazón. Es la belleza percibida dentro del espíritu. Las escrituras nos dicen que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Juan 4:24. La palabra debe disipar las nieblas de la oscuridad, arrebata la adoración de las manos de los hombres y la pone en las del Espíritu Santo. Por consiguiente, podemos tener todo eso y aún así no adorar a Dios, o ni siquiera ser aceptados por Él. Para adorar, podemos elegir la vía que queramos, pero no todos los caminos acaban a los pies del Señor Jesucristo, ni Dios los acepta. El Dios Todopoderoso los rechaza severamente y dice: no tengo nada que ver con ellos. Nuestro Señor Jesús dijo: Dios es espíritu y quienes le adoren es necesario que. Quiero que sea consciente de este imperativo. La expresión es necesario que disipa toda oscuridad y quita la adoración de las manos de los hombres. Es imposible adorar a Dios aceptablemente lejos del Espíritu Santo. La operación del Espíritu de Dios en nuestro interior nos permite adorarlo adecuadamente por medio de esa persona a la que llamamos Jesucristo. ¿Se está trabando tu teléfono, Emanuel? Creo que sí, ¿verdad? Sí, sí. Ok, bueno, concluyo yo. Dice, la operación del Espíritu de Dios en nuestro interior nos permite adorarlo adecuadamente por medio de esa persona a la que llamamos Jesucristo, que es Dios. Por lo tanto, la adoración nace en Dios, viene a nosotros y se refleja en nosotros. Esta es la adoración que Él acepta y no tolera ninguna otra. Antes de concluir con esto, la sublimidad existencial tiene que ver con los pensamientos o con el hecho de elevar nuestras emociones a apreciar ciertas cosas. No sé, no les platico. Por ejemplo, cuando yo tuve la primera oportunidad de ir a Cancún y poder nadar hacer snorkel entre
arrecifes y de repente me salió una tortuga tamaño, yo creo que era 1.5 metros de largo, lo que tenía de ancho esa tortuga por debajo. Para mí me generó una sensación y una expresión. Dije, qué hermoso, qué maravilloso esto. Y creo que, aunque yo traía un snorkel, lloré, tuve un sentimiento de emoción donde pude llorar. Y sin embargo dije, wow, qué padre. Pero eso no significa que la sublimidad de mis pensamientos o de mis emociones estén adorando a Dios. Porque esa sublimidad nació de lo que vi o de lo que eso me hizo sentir, pero no de mi conocimiento o de mi acercamiento a Dios. Ese es el punto. La sublimidad puede nacer de contemplar algo, pero si no contemplas a Dios, eso no es adoración. La adoración surge de contemplar la persona de Jesucristo. La adoración surge al contemplar sus atributos. ¿Qué significa la palabra adoración? No sé si alguno de ustedes se ha dado la tarea de buscar qué significa la palabra adoración. ¿Alguien? ¿Alguien se ha dado a la tarea de buscar qué significa la palabra adoración? ¿Te refieres a los términos griego o hebreo o a adoración en general? Mm, ¿Puede ser las dos? El término hebreo y griego nos ayudaría mucho también. Dame un minutito, déjate lo busco. Muy bien, la palabra adoración tiene que ver y parte de su... ¿Perdón? Es un cariño profundo. ¿Es qué? Un amor o cariño profundo. Amor, cariño profundo, ok. Eso sería en la RAE. Oh, ay, pues está muy grande, pero bueno, lo primero que dice que es un diccionario bíblico, dice la adoración a Dios ha sido descrita como la honra y adoración que se le rinden en razón de lo que Él es en sí mismo y de lo que Él es a aquellos que se le dan. Mm, 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 mm. Bueno, la adoración es lo más interior, íntimo que nace del ser humano. La adoración es algo que solamente aquel que lo ha experimentado puede decirle a la otra persona, es que es algo que no te puedo explicar, algo que nace muy profundo, que hay muchas veces hay dolor al expresarlo. Muy bien. También significa inclinarse o arrodillarse en una postura de sumisión sin reserva. Muy bien, Fer. ¿Ya lo encontraste lo que ibas a buscar? Ok. Cuando ustedes buscan el significado de la palabra adoración, y muy bien, Dani, te va a llevar al hecho de que esa palabra tiene que ver con un verbo que es adorar. Y la palabra adorar, como bien lo dijo Dani, tiene que ver con qué, Daniel, ¿lo puedes repetir, por favor? Con Lo último. una postura de sumisión sin reserva. Una postura de sumisión, o literalmente, si ustedes lo buscan en el hebreo, tiene que ver con postrar el rostro en la tierra. Ese sería el significado y la implicación de la palabra adorar, ¿sí? ¿Por qué menciono esto? ¿O por qué voy con esta palabra adorar? Porque se adora o se postra el rostro en tierra delante del que es merecedor de que yo postre mi rostro. Yo no voy a postrar mi rostro delante del Papa
Yo no voy a postrar mi rostro delante de cualquier ser humano que no sea digno de ello. Y el único al que podríamos ver, y de hecho lo vemos, ¿qué pasó con aquella mujer que cuando llegó Jesús tenía un perfume, lo derramó en sus pies y con sus lágrimas lavaba sus pies, enjuagaba con sus lágrimas y con su cabello lavaba sus pies, pero ella estaba postrada a sus pies adorándolo. Entonces, parte de adorar a nuestro Dios tiene que ver con humillación, con reconocimiento de quién es Él. Esa palabra adorar la pueden buscar y en el Antiguo Testamento nos enseña muchas cosas. Pero entonces, por eso es que comento esto por lo que venía diciendo, que la adoración no es, o el adorar no es por contemplar yo la creación o contemplar o tener sentimientos que me sean muy sublimes o pensamientos sublimes, no, sino que tiene que estar enfocada o su razón tiene que ser el Dios santo, el Dios perfecto, el Dios infinito, el Dios justo, el Dios soberano, el Dios omnisciente, el Dios trascendente, el Dios eterno. La hermana Claudia ahorita mencionaba que la adoración nace en nosotros y me gustaría que veamos juntos el párrafo que está aquí, porque yo no creo que la adoración nazca en mí y me gusta cómo el escritor lo menciona. Ahí en ese, dejaste de compartir la pantalla. Antes de la oración, las últimas dos oraciones que se encuentran antes de la oración de esta página 74, el escritor dice, página 74, el escritor dice, por lo tanto, la adoración nace ¿en quién? En Dios, En Dios. en ¿Viene Dios, a quién? a nosotros. Y se refleja en nosotros. Esa es la adoración que Él acepta y no tolera ninguna otra. La adoración que Dios acepta es una adoración que nace en Él, que viene a mí y se refleja en mí. Entonces, hermanos, si la adoración, bueno, antes de hacer esta pregunta, ¿qué opinan de esa frase? ¿Qué opinan de esa frase? Que la adoración nace en Dios, viene a nosotros y se refleja en nosotros. ¿Qué opinan de esa frase? Me gustaría escuchar sus opiniones, por favor. Yo quiero opinar. Nosotros Adelante, hermano Ben. antes de que nosotros podamos adorar a Dios por ejemplo, en la alabanza, estamos en comunión con Él en el trayecto de la semana y y probablemente oramos a Él y le decimos, pues quiero adorarte en espíritu y en verdad. Enséñame y dime, yo quiero reflejar ese amor a la iglesia que realmente estás haciendo algo en mí. Y entonces el Espíritu Santo a través de nosotros, pues ahí no empieza a redarguirnos, a instruirnos, a guiarnos, pero es a través del Espíritu Santo que tenemos que acercarnos para que Él obre en ese momento de adoración en la alabanza. Ok, muy bien. ¿Alguien más que quiera comentar sobre sobre esta frase? La adoración nace en Dios, viene a nosotros y se refleja en nosotros. Bueno, sí está bien. Bueno, yo opino de esto porque el Señor anteriormente, Él buscaba a personas para levantar a su pueblo. Él siempre ha buscado a la persona y siempre ha tenido esa misericordia de ponerlo, de poner su espíritu en Él y para que se levantara a su pueblo, ¿no? Por ejemplo, en Jueces. Y también esto de que está aquí redactado es una verdad, porque si la palabra misma dice que sin él no podemos hacer nada y ni somos nada, entonces es una verdad esto que está escrito aquí. Viene de Dios, está en Dios y él es el que viene hacia nosotros para reflejar lo que él desea. Muy bien, hermana, gracias. Gracias. ¿Alguien más? ¿Qué piensan, muchachos? ¿Qué piensan de esto? De que la adoración nace en Dios,
viene a nosotros y se refleja en nosotros. Creo que tiene que ver mucho como lo que Jesús le explicaba a la samaritana, ¿no? Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, pero viene la hora en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, y tales adoradores se busca el Padre que adoren. Entonces, al decir en espíritu y en verdad, o sea, no se refiere no a nuestras propias criterios, ¿no? O sea, nuestro propio espíritu, nuestras propias verdades. Se refiere al espíritu de Dios, se refiere a la verdad nacida de Dios, o sea, se refiere a sí mismo Dios hace referencia así porque, o sea, no hay otro, como otra fuente, por así decirlo. O sea, yo lo veo que se refleja en esa parte, ¿no? Ah, creo que a lo mejor en un momento no llegué a entender, bueno, cuál es nuestra posición ante esto, ¿no? O sea, si nace de Dios, se refleja en nosotros, o sea, viene a nosotros y se refleja en nosotros, ¿cuál es nuestro responder ante esto? Pero creo que el hermano Beni dio en el clavo y también la hermana en el Ujú, sentido de que, ujú. y tú le decías, nosotros humillarnos, ¿no? Nosotros, responder ante esto de la manera adecuada, ¿no? O sea, dejando que el Espíritu Santo haga su obra, aceptando la verdad de Dios. O sea, no puedo yo adorar en pecado, no puedo adorar con rencillas con mi hermano, no puedo adorar menospreciando a los demás. No puedo adorar creyendo que yo, o como decías, ¿no? La parte de la excelencia o a lo mejor creyendo ciertas partes de la Biblia y otras partes no. Entonces, no puedo adorar. Y el problema es que a lo mejor no sé si los hermanos lo pensaron, pero a veces nos pasa mucho mientras tocamos o mientras ensayamos o mientras estamos en nuestras casas haciendo muchas de las cosas, porque simplemente la música es bonita. O sea, y hay muchas cosas que nos pueden llegar, o sea, simplemente una canción, dice palabras bien bonitas, ¿no? Pero a lo mejor no lo estoy viviendo. Entonces, uy, o sea, la verdad que es algo muy profundo. Creo que ya me pasé, pero eso es. Está bien, hermana Arabelia, ¿usted qué opina? Me gustaría escucharla, ¿no? Está apagado su micrófono, hermana. Pues como dice aquí que la operación del Espíritu Santo de Dios en nuestro interior nos permite adorarlo adecuadamente por medio de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así es. El Espíritu de Dios está dentro de nosotros, pero el que nos lleva a adorarlo es nuestro Señor Jesucristo, por medio de la persona de nuestro Señor Jesucristo, que Muy es bien. Dios. Muy bien, hermana. Muy bien. Gracias. Hermana Lulú, también me gustaría escucharla a usted. Me gusta escuchar a Y los adultos porque yo aprendo mucho de los adultos y me gusta escucharlos, de verdad. aquí encontré una cita, hermano, que dice: entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo: sí, ahora, Señor, he hallado gracia ante tus ojos. Vaya el Señor en medio de nosotros. Yo pienso, hermano, que una forma de adoración, de adorar al Señor, no sé, es, es con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestra obediencia, con nuestra sumisión, el temerle, hermano, es adorarle y presentarle nuestra vida en santidad al Señor. No sé, a lo mejor me equivoco. No, 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 muy bien. De hecho, ese versículo que acaba de leer, ahorita lo tenía en la mente hace un momento. ¿Y qué había pasado antes de que Moisés hubiera postrado, se hubiera inclinado en tierra y hubiera adorado? ¿Qué es lo que estaba pasando en el contexto de esa historia, hermana? Poquito antes, ¿qué había pasado? ¿Qué llevó a Moisés que tuviera esa actitud para que Ah, actuara de eso? fue cuando arrojó las tablas, cuando bajó y vio a su pueblo que tenían fiesta. Tiene ahí el pasaje, está en Éxodo. Sí, ¿Éxodo qué capítulo es? es 8, es 34:8, ese versículo. Dice el pacto 34:8. renovado.
fíjense lo que pasa. Vamos todos, hermanos, a Éxodo 34. El 8 fue el que leyó la hermana. Sí, 34:8. Justamente Moisés va a subir con las tablas en el 34, en el versículo 4 ya está subiendo. Moisés alisó las tablas de piedra, como las primeras, ya las que ya había pasado, que las había quebrado, y otra vez ahí va con otras tablas, y sube al monte Sinaí como le mandó Jehová. Vean, algo que tenemos que ver de Moisés, obediencia. Jehová le dice a Moisés, otra vez, sube al monte. Ah, Señor, otra vez, pero si ya me sé los mandamientos, yo los puedo hacer solos en la tabla. Hermanos, algo que necesitamos aprender los creyentes es obediencia, porque de verdad se los comento, hermanos, no somos obedientes. Y yo soy el primero. No somos obedientes. No somos obedientes. Y si no somos obedientes a Dios, no vamos a ser obedientes a nadie. Si usted lee con atención la vida de Moisés, el Señor constantemente lo reprobó en obediencia. Dios le dice a Moisés, pégale a la roca una vez y le pega. Dios le dice a Moisés la segunda vez, háblale a la roca. ¿Y qué hace Moisés? Agarra y le pega. Y entonces Dios lo disciplina por esa razón. Si Moisés, hermanos y jóvenes, siendo el hombre más manso, porque la Biblia nos enseña que Moisés era el hombre más manso sobre la tierra, que no hay otro como él, no habrá otro como él. No supo dominar su temperamento en algunas ocasiones. Y él tenía que ser llevado por Dios a aprender obediencia, cuanto más nosotros. Pero, hermanos, hablando de obediencia, me voy a salir un poquito, es necesario que tome este acotamiento por un momento para entender la obediencia. Cristo, dice la Biblia, que Cristo por lo que padeció, aprendió ¿qué? Obediencia. Alguien que me ayude a buscar ese versículo. Cristo por lo que padeció, aprendió obediencia. ¿Ya lo tienen? Yo confío en que son buenos en usar su concordancia y rápido encontrar este. Esto está en el Nuevo Testamento. No recuerdo el versículo. Hebreos 5:8. Así es. Hebreos 5:8. Así es, vamos a leer 7 y 8 para entrar un poquito en contexto. Hebreos 5, 7 y 8 dice, no sé si ya lo tienen ahí o no, pero voy a leer. Hebreos 5, versículo 7 y versículo 8. Y Cristo, está hablando de Cristo, y Cristo, en los días de su carne, en los días de su humanidad, cuando vivía en la tierra, a eso se refieren los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. ¿Sí? ¿A qué se refiere esto? Cuando Cristo iba al Getsemaní, le decía al Señor, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Te lo ruego. Por eso es que la Biblia dice que lloraba y que y sudaba y su sudor era como gotas de ¿qué? De sangre. Porque él sufría. Cristo iba a enfrentar la separación de la divinidad. Jamás en la historia había sucedido eso. Y él iba a enfrentar eso. Por eso es que él rogaba, por favor, Padre. Pero, dice, fue oído a causa de su temor reverente. Versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué? Obediencia. Obediencia. Hermanos, creo que es muy claro. Cristo fue perfeccionado por Dios en obediencia. Te pregunto, ¿qué esperas tú? Si tú te dices ser seguidor de Cristo y esperas menos que esto, el cristianismo no es para ti, porque el cristianismo, Dios va a tratar con sus hijos. Cuando tú vienes a Él va a tratar contigo. Si Cristo, que es nuestro ejemplo de vida, padeció, ¿por qué tú y yo no deberíamos de hacerlo?
No, hermano, es que, y ahí viene ya el espíritu hereje, ¿no? Créanme, me ha pasado el espíritu hereje o el espíritu que le tiene miedo al sufrimiento se justifica, ¿sí? Mi carne que saca ese miedo al sufrimiento, ese miedo a, o ese no, es que mi palabra vale, es que yo también se justifica. Pero piénsenlo, de verdad, delante de Dios, no delante de mí, delante de Dios, piénsenlo. Es necesario que seamos llevados por este camino. Y si ustedes observan a los santos de Dios, Pablo, Pedro, Moisés, y nos vamos más atrás, aún Adán, tuvieron que ser perfeccionados en obediencia, aprender la obediencia. Tenemos que aprender obediencia. Salgo del acotamiento y me regreso a lo que estábamos hablando. Entonces, regresando otra vez a, a Éxodo, sube Moisés, este hombre, con las tablas, y dice el versículo 5, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Yahweh. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó. ¿Quién proclamó? ¿Quién pasó? Pasó Jehová delante de Moisés y Moisés proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y le adoró. Al contemplar quién era el Señor, el hecho de contemplar quién era el Señor llevó a Moisés a adorarlo. Por eso es real, hermanos. La adoración nace en Dios, nace en Él, como bien lo dijo el hermano Benny. Cuando tú tienes comunión con Dios, en él, tú lo vas conociendo y nace en Él el deseo de adorarlo. Cuando tú lo vas conociendo, Él pone en ti el deseo de adorarlo. ¿No dice la palabra que es Él quien produce el querer como el hacer? ¿Quién produce el querer adorar a Dios entonces? Él. Pero Él también produce el hacer. ¿Por qué? Por su buena voluntad. Él lo produce, hermanos. Como bien lo dijo la hermana Clau, y Jesús mismo lo dijo: separados de mí, nada pueden hacer. Tú y yo no podemos adorar a Dios separados de Dios. No es como, Señor, quítate, yo ahorita te voy a adorar, déjame a mí, porque esto yo lo sé hacer. No, no es así, porque entonces estaremos tomando el camino de confiar en nuestra habilidad, estaremos tomando el camino de buscar en lo sublime de los pensamientos, estaríamos tomando a la vez el camino herético, porque dejaríamos de lado lo que Dios nos ha enseñado para establecer lo nuestro. La adoración, claro que surge en Dios. Cuando tú le pides a Dios: Señor, enséñame a adorarte, es algo que he estado trabajando últimamente con los muchachos en la iglesia también. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor: enséñanos a adorarte, enséñanos cómo tú quieres que te adoremos. Es algo que, como ejemplo, lo pongo a los muchachos cuando eligen algún canto, que les doy la oportunidad, les damos la oportunidad de dirigir y estamos aprendiendo todos en la iglesia. Les digo: vamos a orar y vamos a decirle al Señor, quiero que pidan al Señor qué es lo que quiere que cantemos. ¿Qué es lo que quieres que cantemos, Señor? Señor, aquí estoy. ¿Qué es lo que quieres que cantemos? Entonces es importante, hermanos, eso. Imagínense que la Iglesia Roca de Salvación, y a lo mejor sería un buen ejercicio que pueden hacer, todos una semana, háganlo. Sería una buena dinámica. Yo los animo a que lo hagan. Todos una semana, comprométanse a estar orando todos los días para que Dios les diga qué es lo que Él quiere que canten. Fíjense, a ver si me funciona el pensamiento, más bien si lo sé transmitir. Entonces, ustedes están orando: Señor, ¿qué quieres que cantemos este domingo? ¿Qué quieres que cantemos este domingo? Y el día viernes, ustedes hacen su propuesta, cada quien propone algo.
Y sería interesante para ver qué fue lo que Dios mostró. Y yo creo que se darían cuenta, si todos toman el compromiso de orar, se darían cuenta que muchos cantos van a coincidir. Y no solo eso, yo creo que la predicación va a coincidir, no va a coincidir, pues el Señor va a hacer todo eso, no es que coincida, el soberano tiene el control y lo va a hacer. Pero creo que si nos humillamos y si de verdad en un mismo corazón buscamos, Señor, queremos adorarte, ¿qué quieres que te cantemos? Y que nos den un tiempo para hacerlo, o a lo mejor tómense 15 días para tal fecha, vamos a estar orando de aquí a tal fecha. Las próximas 2 semanas, fulano y perengano eligen los cantos, pero la de tal fecha, vamos a estar orando 2 semanas para saber los cantos de esa semana. Entonces, no sé si me di a entender con mi idea, pero sería algo, creo que algo donde podríamos ver la respuesta de Dios y Dios traería unidad también entre nosotros. Cuando te des cuenta, a lo mejor el canto en el que pensó fulano, también lo pensó sutano y lo pensó perengano, y vas a decir, wow, Señor, va a ser una razón más para adorar al Señor. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo de Dios se reúne, se pone de acuerdo, el Señor trae bendición. Entonces, si nosotros le preguntamos al Señor que nos enseñe, porque la adoración nace de Él, nace en Él, claro, dice el Señor que le pidamos y que Él nos va a dar, que llamemos, que Él va a abrir la puerta, que lo busquemos, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré. Si necesitas sabiduría, pídemela a mí. Entonces, pídale a Él, hermanos, pidámosle a Él. Yo también estoy incluido en esto. Y entonces el Señor va a venir a nosotros y nos va a dar lo necesario, poco a poco, para adorarlo como Él desea ser adorado. Y es verdad, cuando Él venga a nosotros, no nos va a decir, quiero que cantes esto y esto. Antes de decirnos eso, no sé quién lo dijo, pero es muy cierto. Antes de decirnos eso, el Señor primero nos va a decir, muy bien, la Biblia dice que si tú traes tu ofrenda, mi palabra dice que si tú traes tu ofrenda al altar, pero que cuando vas a llegar al altar te acuerdas que tu hermano, fíjense esto, cuando tú traes la ofrenda, te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no dice, cuando tú traes la ofrenda, te acuerdas que tú tienes algo contra tu hermano, no, es al revés. Cuando tú traes la ofrenda, tú te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, dice el Señor, ve, deja la ofrenda, ve y solucionalo, y ahora vienes. ¿Por qué, hermanos? Porque es algo que nos estorba para poder adorar al Señor. Les platico un testimonio. Una vez, teníamos una participación en la iglesia y a uno de los muchachos les pedí que nos apoyaran, no pudieron apoyarnos. Le dije, mira, necesito que me apoyes a tal hora, no podía, bueno, está bien. Llegó él, teníamos unas complicaciones con el equipo, se tuvo que esperar, se enojó, me dijo, es que me hiciste esperar a propósito, porque no llegué a tiempo, o sea, cosas que yo jamás había pensado, ¿no? Y le dije, no, yo no te hice esperar, teníamos este problema y todo, o sea, yo sabía que no ibas a poder llegar y está bien, hasta ahí está bien. Bueno, iba a empezar la reunión y íbamos a tocar, me dice, yo no quiero tocar, primero quiero hablar contigo, porque yo no me puedo subir así. Está bien, entonces habla conmigo y es para expresar que él estaba enojado, que él estaba disgustado, que porque yo había hecho eso a propósito. Le digo, yo no hice eso a propósito. Le digo, yo solo te pedí apoyo, me dijiste que no podías, está bien, tampoco voy a estarte detrás de ti, ándale, ándale. No, yo sé que tenías algo que hacer. Le digo, lo que se me hace curioso es que la Biblia dice que si tu hermano tiene algo contra ti, vengas y se lo digas, yo no tengo nada contra ti, yo no tengo nada contra ti. Entonces, si tú tienes algo contra mí, ve y díselo al Señor y ve y solucionalo con el Señor. Pero la instrucción bíblica es, si yo me acuerdo que mi hermano tiene algo contra mí, yo voy y lo hablo contra mi hermano. En ocasiones nosotros tenemos algo contra nuestros hermanos, cosas que nuestros hermanos están pensando y tenemos que pedirle al Señor sabiduría al hablar. Porque vamos y lo expresamos, yo tengo contra ustedes esto. Si el otro hermano ni en cuenta, y eso contamina nuestras mentes y atenta a la unidad de la iglesia. Si se fijan, la adoración tiene que ver con la unidad de la iglesia también.
No podemos adorar cada quien por su cuenta. En la adoración, y más en el ministerio que tenemos, implica la unidad, implica el bienestar de las relaciones sociales que tenemos, de las relaciones personales que tenemos. Si así no fuera, y si adorar no implicara esto, el Señor Jesucristo no nos hubiera dicho, oíste que fue dicho, el que mate, lo voy a parafrasear, ¿no? Es digno de muerte, pero ¿qué dice Jesús? Pero yo te digo que si tú odias o le dices fatuo a tu hermano, eres igual. Entonces, el primer mandamiento, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y el segundo es semejante, ¿cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La adoración implica obediencia y todo empieza a fluir y vuelve a lo mismo. Si tú vas a Dios, el Señor viene a ti, pero viene con su palabra, claro, viene con el poder de su Espíritu Santo para mostrarte lo que tienes que enderezar, para mostrarte lo que tienes que hacer. Y entonces, cuando Él viene a ti, si tú decides, si tú y yo decidimos actuar, vamos a reflejar eso en nosotros. Pero si tú estás diciéndole al Señor, enséñame a adorarte, y el Señor viene a ti y te dice cómo hacerlo, y a final de cuentas tú terminas haciendo lo que tú quieres, porque eso puede pasar. Señor, muéstrame, Señor, quiero adorarte, y te desvives, y entonces viene el Señor a ti y te dice, muy bien, mira, Elías, así y así y así. No, Señor, pero entonces tú quieres que Él te diga lo que tú quieres. Tú quieres que Él te diga lo que tú quieres escuchar. Y eso no es grato delante de Dios. Parte del propósito de este estudio que hemos traído desde el inicio, muchachos, es para que nosotros seamos honestos con nosotros mismos y seamos valientes, hermanos. Seamos valientes al exponer nuestros corazones delante de Dios. ¿Cuántos? ¿Cuántos cuando, y quiero aclarar esto de ser valiente, diciendo esta frase, ¿cuántos cuando hacemos algo que sabemos que no está bien, rápidamente vamos y le decimos a alguien, ¿sabes qué hice esto? No está bien. Ejemplo, en tu trabajo, ¿no? Tienes que llegar a tal hora, llegas tal vez un minuto tarde y te escabulles para que no te vean, pero tú sabes que tienes que hacer ciertas cosas o llegar a tal hora. ¿Cuántos honestamente decimos, ¿sabes qué? Llegué tarde. Ejemplo, en la escuela, ¿sí? Te dejan una tarea y como no quieres ser el que no la presentó, ¿qué haces? La copias, porque no somos valientes para decir, no la hice, maestro. Y discúlpenme, porque es una falta de respeto no haber hecho mi tarea. Y ahí también está el amor al prójimo. Cuando nosotros no hacemos la tarea, el Señor nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si ustedes fueran maestros y dejaran tarea, ¿les gustaría que sus alumnos no la hicieran? Claro que no. Y eso es amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿cuántos de nosotros somos valientes para enfrentar nuestra condición y decir, esto está pasando? Ahora, eso es en cuestiones ya sea de trabajo, seculares, aún en familia, pero eso mismo es llevarlo delante de Dios y ser valiente. Recuerden que el reino de los cielos pertenece a los valientes. El camino estrecho, muchachos, hermanos, se los recuerdo, aunque creo que ya lo saben, pero el camino, o mejor dicho, la puerta estrecha por la que el Señor nos dice que tenemos que entrar, no crean que es, entro por una puerta estrecha, ya entré y ahora sí me encuentro un camino bien grande. No, no, no. Un predicador y un teólogo muy conocido dijo algo que me gustó mucho esta frase. Si la puerta es estrecha, por consecuencia el camino es estrecho.
Si la puerta es estrecha, por consecuencia, el camino es estrecho, porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Hermano, hermana, joven, amigo, persona que estás viendo esto, ¿qué camino estás caminando? ¿Por qué puerta entraste? Tu esposo, tu esposa, tu mamá, tu abuelito, tu abuelita, tus primos, te pueden decir lo que sea, pero delante de Dios, ¿por qué puerta y por qué camino estás caminando? ¿Por qué puerta entraste? ¿Por qué camino estás caminando? ¿Saben, hermanos? Cuando yo era joven, cuando era más joven, cuando tenía 15 años que aprendí a tocar la guitarra, yo en mis oraciones le decía al Señor, yo no quiero aprender a tocar la guitarra haciendo ninguna canción de ningún músico secular, yo no quiero conocer la música secular, yo quiero aprender a tocar para ti, para adorarte a ti. Y como testimonio lo digo, porque es algo que no, fue algo, es un algo personal, que fue conmigo y con el Señor. Yo aprendí sin necesidad de ir a una escuela de música secular, donde a lo mejor me enseñaran unas canciones de rock o lo que sea. Yo no aprendí eso. Yo aprendí de otra manera y el Señor fue muy bueno conmigo. No digo que tiene que ser una regla, no estoy diciendo que tiene que ser una regla así o no. Simplemente estoy diciendo que eso es lo que había en mi corazón, ese deseo había en mi corazón. Y el Señor fue bueno conmigo, me dejó aprender. Después empecé a crecer, empecé a tener otros amigos músicos. Yo me daba cuenta que los músicos se sabían canciones de Nirvana, canciones de, la verdad es que me cuesta conocer grupos, los Enanos Verdes creo que en aquel entonces sonaban y luego, no sé, había mucha música y, en fin. Y tocaban con sus guitarras y yo a veces estaba en la escuela y me decían, ¿tú tocas la guitarra? Y yo, pues sí. Ah, ¿te sabes esto? Y yo, no, es que no sé eso. Pasé a la universidad, en el trabajo, y cuando sabían, o cuando yo llevaba mi guitarra, me decían, ah, tú tocas la guitarra, tocas esto. Y yo, no, es que no sé tocar eso, solo la música que yo toco es para el Señor. Pero ¿a poco no tocas eso, no? Y una oportunidad, una persona me dijo, a ver, toca algo de lo que tú tocas, y toqué una alabanza. Y después me dijo, ¿quién te enseñó esos acordes? Para empezar, esta persona sabía de música, de guitarra y todo. Y pues lo aprendí tocando esto solamente, pero dice, oye, pues la música cristiana también tiene un grado complejo de ejecución. Le digo, yo, pues sí, yo creo que sí, pero para mí era mi pensar, pues yo no sé hacer lo que tú haces, pero yo aprendí alabando al Señor, usando la música para eso. Y después, entre músicos cristianos, yo me daba cuenta que había músicos que no oraban, que había músicos que no leían la Biblia, que había músicos o personas que participaban en la alabanza, que un día antes iban de antro y al día siguiente llegaban a la iglesia, que había músicos que si nos poníamos a platicar de la Biblia lo hacían para presumir cuánto sabían y por mucho tiempo me sentí como el bicho raro, ¿no? Porque yo era el religioso, el fanático, la cucaracha del templo, el santurrón y le doy gracias porque me guardó de tal manera que fui muy tentado a pensar que yo tenía que ser así, que yo tenía que vivir de esa manera, que no había problema si tal día yo hacía esto, tal día yo hacía esta otra cosa, y el domingo, siempre y cuando el domingo yo estuviera ahí. Entonces, para mí fue difícil, porque en algún tiempo yo podré, que me permita el Señor poder compartirles mi testimonio, pero mm, pues no conté con padres cristianos, tal cual enseñándome. Yo creo que cuando nosotros íbamos creciendo, apenas mi mamá iba entendiendo también el Evangelio, entonces para ella no era fácil enseñarnos. El testimonio en nuestro hogar era totalmente distinto y crecer en oposición no es fácil, pero yo le doy gracias a Dios porque Él puso en mí ese deseo y ese deseo de buscarlo y de decir, Señor, ven a mí, muéstrate y lo poco que yo tenga, porque no tengo nada, pero quiero que sea para ti.
Muchas veces, hermanos, cuando tú quieras dar el paso para buscar al Señor en adoración y quieras animar a los que forman parte de tu ministerio o los que sirven contigo, muchas veces en ocasiones te vas a dar cuenta, y ahí hay que pedir discernimiento, te vas a dar cuenta que muchas de esas personas que sirven contigo no están en el mismo sentir que tú, no están en el mismo sentir que tú. Y sabes, tú no puedes hacer nada, yo no puedo hacer nada para transformar ese pensamiento, no podemos hacer nada. Pero como iglesia y como hijos de Dios, si tú estás escuchando esto hoy realmente, si el Espíritu de Dios está hablando a tu corazón, si tú has tenido un encuentro verdadero con Cristo y el Señor está hablando a tu corazón, si Él está poniendo su fuego en tu corazón, como decían los discípulos cuando venían en el camino de Maús, que se les salió Jesús al encuentro y que decían, ¿no ardían nuestros corazones cuando Él nos hablaba? Sí, cuando que el Señor habla a tu corazón arde. Cuando el Señor habla a tu corazón, el centro de tu ser, que es la frase correcta, arde. ¿Sí? Tu intelecto, tu emoción y tu voluntad son afectadas por Él. Si eso estaba, el Señor está hablando a tu vida, hermano, hay que buscarlo. Busquemos al Señor y pidámosle, Señor, enséñanos a adorarte y límpianos, límpianos. Es importante, hermanos, que el Señor nos limpie. Esta es la adoración que Él acepta y el Señor no tolera ninguna otra. La adoración que nace en Él, que viene a nosotros y que se refleja en nosotros. No me creas a mí, métete en la Escritura, léela, ve cómo los hombres de Dios adoraban a Dios, ve cómo lo hacían, indaga, no me creas a mí. No, no se trata de ver quién tiene el mejor argumento, vamos más allá, vamos delante del trono de Dios y en humildad pidámosle que nos muestre. Vamos a orar, hermanos. Señor, venimos delante de ti, rogándote, Señor, pidiéndote por favor. El deseo de nuestro corazón es solo escuchar tu voz. Yo sé, Padre, que cuando alguien habla y tal vez mucho de lo que pueda mencionar es diferente a lo que pensamos, nos cuesta trabajo, Señor, aceptarlo. Pero yo quiero, Señor, pedirte que hables a mi corazón, verdaderamente habla a mi corazón. Como sé que vas a hablar a mi corazón, porque de mí va a haber amor principalmente por la persona de Jesucristo y por sus mandamientos. Señor, habla a nuestro ser. Te pido que hables a cada uno de nosotros. Ten misericordia, Señor. No nos permitas caer en nuestros propios errores. No nos permitas, Señor, alimentarnos de nuestros propios pensamientos y mucho más aún, prestar nuestra mente para que Satanás la alimente. Por favor, Señor, límpianos. Límpianos, Señor, límpianos, por favor. Enséñanos a adorarte. Enséñanos a darte lo que tú deseas, porque a final de cuentas es el propósito cuando nos reunimos para hacer un culto, agradarte a ti. Ese es nuestro deseo, agradarte a ti, Señor. Queremos agradarte. Yo te pido, Señor, por la vida, por la mente, por el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Por favor, Señor, permite que tu palabra
entre en nuestro ser. Ayúdanos a ser valientes para examinar nuestra relación contigo, nuestra forma de adorarte en el transcurso del día. Y danos el valor para arrepentirnos y para trabajar. Guarda nuestros labios de murmuración, guarda nuestros labios de palabras de desaprobación, de crítica, de chisme. Guarda nuestros labios de chisme, Señor, de juicio. Limpia, Señor, limpia tu iglesia. Límpianos, por favor, Señor. Límpianos. Y pon en nosotros un amor verdadero por tu palabra. Por medio del poder de tu Espíritu Santo, obra en nosotros. No endurezcas nuestros oídos, sino abre nuestros oídos. Por favor, Señor. Te lo pido, por favor. En el nombre de Jesús. Amén. Miren, muchachos, antes y hermanos, antes de irnos y de terminar, solo quiero que vayan conmigo a un versículo. Es un versículo que en lo personal llama mucho mi atención. Solo déjenme lo encuentro. Déjenme tomo mi teléfono porque quisiera saberme toda en memoria, pero la verdad es que hay muchas cosas que no las retengo como quisiera. Sí, claro que sí. Es Deuteronomio 29:4. Si estoy ahí, yo me salí. Aquí estás, no. Es que ya perdí la aplicación. No, Ya la encontré. Ya la encontré, ya la encontré. Perdón. ok. Perdón, gracias. Deuteronomio 29:4. Moisés, Moisés era un hombre que parte de su labor siempre era estar llevando al pueblo a que entendiera, a que buscara a Dios, a que se rindiera a Él. Pero cuando yo leí esto, de hecho tengo, bueno, no sé si se alcanza a ver, pero tengo muy subrayado, no se alcanza a ver, muy subrayado todo esto. Quiero que vamos a leer del 1 en adelante. Justamente antes de estos, de este capítulo 29, en el 28 es cuando el Señor está diciendo, bendito si me obedeces, bendito si esto, bendito, 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 pero si no, maldito, 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 maldito. Entonces el Señor está anunciando estos capítulos anteriores, pero en el capítulo 29 el Señor dice, estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés, que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo, fíjense lo que Moisés le dijo a todo Israel, ustedes han visto todo lo que Jehová ha hecho delante de ustedes, de vuestros ojos en la tierra de Egipto, lo que le hizo a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Hasta ahí queda claro. Moisés estaba haciendo consciente al pueblo de que todos habían visto lo que Dios había hecho. Pero aquí viene algo bien interesante, y es el pero de Moisés. Fíjense lo que dice el versículo 4. Pero hasta hoy, Jehová no les ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Es una palabra dura, pero es una palabra muy certera. Mucha gente, muchas personas son expuestas a las maravillas y obras de Dios, beneficios de Dios, pero muy poca gente es concedido el corazón sensible para entender, los ojos para ver y los oídos
para oír. La realidad espiritual que está detrás de todo eso. ¿Por qué quiero que leamos esto? ¿O por qué quise leerlo, muchachos? Porque a lo mejor, créanme, cada vez que doy, hay dos cosas cada vez que comparto con ustedes, y la primera es que yo salgo enseñado, y la segunda es, le pregunto al Señor, Señor, mi deseo es, más bien le pido, mi deseo es que su palabra esté obrando en nosotros, que esté abriendo nuestros ojos, que esté transformando nuestro corazón y que esté abriendo nuestros oídos. A lo que dice el Señor, no a lo que digo yo no importa, sino a lo que nos enseña Él. Muchos de nosotros podemos estar ahí haciendo algo, pero necesitamos que el Señor nos dé un corazón entendido, que ponga colirio en nuestros ojos y que abra nuestro oído para ser sensibles a Él. ¿Puedo decir Si algo? no es, si no es así, permítame, hermana, si no es así, fuera de eso, lo único que tú y yo vamos a tener es religión. Y ese es el capítulo, y esa es el capítulo que viene la siguiente semana, que les voy a pedir, por favor, que lo puedan ir adelantando. Adelante, hermana Claudia. Solo breve para terminar, por favor. No, nada más, lo que dice la escritura con Lidia, cuando Pablo fue a visitarlos. Lidia era una mujer que vendía telas. Púrpura, exacto, y que adoraba en la casa de Dios. Así es. Ella tenía conocimiento de la palabra, pero no tenía entendimiento, y tuvo que obrar el Espíritu Santo para que entendiera lo que Pablo iba a decir. Amén, hermana, porque justamente, bueno, justamente ese capítulo, esto que está mencionando usted de Lidia en el libro de Hechos, se Sí. complementa con lo que estamos hablando de Deuteronomio 29, ¿sí? Es un Dios el que tiene que venir al corazón del adorador, idólatra y religioso por naturaleza para hacerlo entender. Ajá. Muchos, todos nosotros, no muchos, todos nosotros, hermanos, y aunque nos cueste y digamos que no, y aunque parece que yo les hablo duro, pero créanme que no, cuando el No. Señor abrió mis ojos, yo dije, wow, es que esto es verdad, sí es cierto, así es. Todos nosotros somos idólatras, hipócritas de nacimiento, todos somos religiosos de nacimiento, todo el ser humano, así es. Tiene que venir el Señor a abrir los corazones, hacerlos entender, abrir los oídos, abrir los ojos para que vean la verdad. Yo creo que lo estaba pensando y bueno, ya terminamos, hermanos. Si algunos se quieren retirar, lo pueden hacer. No quiero entretenerlos. Y los que se quieran quedar, también no pueden. Espérame. Ah, perdón. Antes de que se vayan, perdón, haciendo pausa. Hermanos, recuerden que el pastor, bueno, ayer nos invitó a el sábado, a una actividad. Ya la perdí. Les iba a proyectar una imagen, pero bueno, el punto, se las paso por el WhatsApp. El punto es que, pues bueno, vamos a hacer una pequeña actividad, hermanos. Entonces, justo el día sábado, pues esperamos que todos puedan presentarse. Será a las 11:30 de la mañana, ¿ok? Aquí en las instalaciones de la iglesia. Requerimos dos cosas. Una, necesitamos confirmar quién va y quién no va. ¿Sale? Todos aquí están invitados, ¿ok? También los hermanos que no se pudieron conectar, les vamos a avisar porque están invitados. Entre todos vamos a llevar refrescos, vamos a llevar, ¿cómo se llaman? Vasos y esas cosas, ¿cómo se llama? Desechables. Y necesitamos ver quién nos puede apoyar con arroz, con un poco de arroz. Entonces ahí las hermanas que ya Llevo están, arroz. ¿sí? Perfecto, Sí. hermana Claudia. No sé si alguien más pudiera llevar un poquito de arroz, hermanas, aprovechando que están ahí. Si tienen tiempo, pues nos avisan. Si no, muchachas o hermanos que sean buenos en la cocina, yo no. La verdad es que yo soy bien maleta. Entonces, si pueden traer un poquito de arroz, se lo vamos a agradecer. También tenemos que comprar las tortillas. Entonces, ese día, nos vamos a organizar para de volada irnos a las tortillas a comprar. ¿Sale? Entonces, el sábado a las 11:30 de la mañana. Perdón, hermana. ¿Va a haber junta? Es una convivencia.
Ah, ¿es lo que dijo el pastor? Ajá, Ah, bueno, está sí. bien, llevo el arroz. Órale, hermana. A ver, Dani, díganos. Yo no voy a poder porque yo voy a llegar en el seminario como a las 3. Sí, Entonces, entonces, ok, está bueno. De favor, dile también a Madaí, que también está invitada, pero que nos avise, porfa, ¿sale? Yo salgo a las 2 de la tarde, llegaría a 3, 3:30. Ah, ¿qué creen? Va a ser de 11 de la mañana, bueno, 11:30 a como a las 2 de la tarde, justo. Entonces, Pues ya no llego. sí, hermano, está bien, Ahí me entiendo. pasas el resumen, lo grabas, por favor. No, pues va a ser convivencia, hermano, y no creo que poderle guardar su taco porque no va a llegar. Igual, Tamara, Yolene, todos están invitados, ¿sale? Pero igual necesitamos confirmación, ¿sale? ¿Sí? ¿Sí me escucharon? Sí, queda claro, para mí me queda claro, digo, no voy a llegar, pero queda claro. Fer, ¿hace falta más arroz? Yo creo que sí, hermana, porque no creo que la hermana Claudia vaya a ser como para los veintitantos que somos, ¿no? Pues voy a llevar No, un kilo. ¿Cuánto? Yo no le Un sé a las kilo, dijo. medidas. Yo creo que con 1 kilo alcanza más o menos como para un tercio de los que somos. llevo más arroz si quieres. Sí, hermana, si puede llevar, se lo agradecería Ok, mucho. Ahí no sé si se quieran poner de acuerdo, si sea blanco o rojo, pero pues ahí, si usted se avisa, ¿no? Lo llevan con plátano macho, sabe bien bueno, a mí me gusta.